Buenos días, chicos. Damos comienzo a la clase número 18 y última de este curso. En ella os voy a enseñar a calcular el intervalo de confianza para una proporción. Si os dais cuenta, todo es similar a lo que vimos para la media muestral y el intervalo de confianza para la media en una normal. Vimos cómo se distribuía la media normal, la media muestral a partir del teorema central del límite, y después os enseñé a calcular el intervalo de confianza para la media cuando teníais una población normal. Bueno, pues aquí es similar. En la clase de ayer os enseñé cómo se distribuía la proporción muestral y hoy os voy a enseñar a calcular el intervalo de confianza para una proporción. Entonces, si os dais cuenta, al final es todo un tema de fórmulas, por eso decidí haceros el resumen ese con las fórmulas. Entonces, bueno, pues nada, vamos a ver cuáles son las fórmulas. Nos dice que si se desea estimar la proporción P de individuos con una cierta característica que hay una población, se desea estimar la proporción P de individuos con una cierta característica que hay una población. Recordad que cuando ponemos P es el valor de la proporción en la población, el parámetro P en la binomial de la población, y que cuando ponemos PR nos referimos al valor de la proporción en la muestra, una vez extraída la muestra. Es decir, que para ello vamos a recurrir a una muestra de tamaño n, en la que se supone que conocemos lo que vale la proporción en la muestra, que llamamos P sub R. Bueno, pues en ese caso el intervalo de confianza de P con un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento es la formulita que os pongo aquí a continuación: la proporción, que esto os lo darán en la muestra, menos el valor crítico por la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción partido por n, y el extremo derecho del intervalo lo mismo, pero poniendo un más, en lugar de un menos, un más, proporción más valor crítico por la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción dividido entre n. Entonces, si recordáis, igual que hacíamos el intervalo de confianza para la media en una población normal, este valor de aquí era el error, lo que aparecía restando y sumando, de manera que este intervalo lo podemos escribir ahora, si queremos, como proporción menos error, proporción más el error. Recordad que E es lo que llamábamos el error máximo admisible en la estimación del parámetro P en este caso, y bueno, que entonces la fórmula del error es z alfa medios por la raíz cuadrada de la proporción 1 menos la proporción dividido entre n. Entonces, muchas veces lo que os van a pedir es que calculéis el tamaño mínimo de la muestra, igual que ocurría en la tarea 15 que ya os mandé entregar. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula, y otras veces os pedirán calcular el valor crítico y tendréis que despejar z alfa medios, a partir de ahí sacar alfa y luego ya el nivel de confianza. Entonces, decir que la fórmula de n, ¿vale?, que sería simplemente despejando esta fórmula de aquí como os pongo, sería el valor crítico entre el error elevado al cuadrado por, y esto sí que es importante, no hay que poner como aparecía aquí la proporción, en este caso tenemos que poner, como no conocemos lo que vale P sub R, no podemos obtenerlo a partir de la muestra porque todavía no la hemos extraído, tenemos que poner lo que vale P. No podemos calcular lo que es la proporción si no hemos extraído todavía la muestra, así que por lo que valga P, que os lo darán en el enunciado, como vais a ver en los ejemplos que haga a continuación, por 1 menos P. Y vamos directamente a aplicar todo esto a diferentes ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que os voy a hacer va a ser acabar el ejemplo 2 de la clase de ayer, en la que, si recordáis, en el apartado B os iban a pedir un intervalo de confianza y os puse que lo íbamos a ver en la clase del viernes 8. Entonces vamos a recordar un poco cuál era el enunciado, por si no os acordáis. Nos decía que en las especificaciones de una máquina tragaperras establece que la proporción P de veces que la máquina devuelve algo a quien la use es un cuarto, así que ya sabemos que P, que es el parámetro poblacional, es un cuarto. Que utilicemos el apartado A, que era el que ya habíamos hecho, y ahora en el apartado B lo que nos dice, sin tomar en cuenta las especificaciones, es decir, que no sabemos lo que nos dicen en las especificaciones de que el parámetro P valga un cuarto. Lo que sabemos ahora es que en 100 juegos la máquina devolvió algo al jugador solo en 15 ocasiones, que calculemos un intervalo de confianza del 99% para la proporción P. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de intervalo de confianza vista anteriormente. Para ello, la información que tenemos es que n, que es el tamaño de la muestra, es 100. La proporción la podemos calcular nosotros porque ha devuelto algo en 15 ocasiones de 100, 15 entre 100, que es 0,15, ¿vale? El valor entonces de lo que podemos llamar, si queréis, Q sub R o 1 menos P sub R, que sería 0,85. El nivel de confianza que nos dan es del 99%, es decir, que Z alfa medios es 2,575, es de los valores críticos que podéis consultar en la tabla. Esta es la fórmula que teníais de intervalo de confianza, la que acabamos de ver, y sustituimos la proporción 0,15 menos el valor crítico, raíz cuadrada de proporción por 1 menos la proporción dividido entre 100, y aquí lo mismo colocando un más.
Entonces nada, hacéis la multiplicación y después se lo restáis a 0,15 o hacéis la multiplicación, después se lo sumáis a 0,15 y llegáis al siguiente intervalo, 0,058, 0,242. Así que como veis es relativamente sencillo, es sustituir en la fórmula con los datos que os dan en el enunciado. Y ahora voy a hacer otros dos ejemplos. En uno de ellos en el que nos van a pedir que calculemos el tamaño de la muestra y otro en el que nos van a pedir el nivel de confianza, ¿vale? Que son las variantes con las que os podéis encontrar. Así que vamos con este segundo ejemplo, que también es de BAU. Nos dice que para estudiar el absentismo laboral perdonadme, injustificado, se desea estimar la proporción de trabajadores P que no acuden a su puesto de trabajo sin justificación al menos un día al año. Y nos dice, sabiendo que la proporción poblacional de absentismo laboral injustificado es P igual a 0,22, nos dan el parámetro poblacional, determínese el tamaño mínimo necesario de una muestra de trabajadores para garantizar que, con una confianza del 99%, el margen de error en la estimación no supera el 4%. Así que lo que nos están pidiendo es que calculemos el tamaño de la muestra. Entonces nos vamos a la fórmula que hemos visto antes y el tamaño de la muestra era el valor crítico entre el error elevado al cuadrado por, y lo veis, aquí aparece P, que es el parámetro poblacional que nos lo acaban de dar. Decíamos que no es el parámetro en la muestra porque todavía no hemos sacado la muestra y no lo hemos podido calcular. Entonces, así que nada, en este caso tenemos que P nos lo han dado es 0,22, Q entonces es 0,78, es decir, 1 menos 0,22, el nivel de confianza es del 99%, es decir, el valor crítico es 2,576 y el error máximo admisible del 4%, es decir, 0,04. Sustituís en la fórmula de n, z alfa medios entre el error al cuadrado por p por 1 menos p. Al sustituirlo todo y hacer las operaciones llegáis a que n es 711,69. Entonces cogemos el siguiente número entero más próximo a 711, ¿vale? Y mayor que 711,69, que sería 712. Así que el tamaño mínimo que tiene que tener la muestra para conseguir todo eso que nos piden en el enunciado es 712. Y vengamos ahora con un último ejemplo en el que veamos cómo calculamos el nivel de confianza una vez que nos dan el intervalo de confianza. Vais a ver que es similar a lo que habíamos hecho en las clases anteriores. Nos dice, este no es de BAU, ¿vale? Este es sacado del libro. A partir de una muestra de 100 individuos se ha estimado una proporción mediante el intervalo de confianza 0,17, 0,25 y nos piden que cuál es el nivel de confianza con el que se ha hecho la estimación. Entonces sabemos que n es 100, sabemos cuál es el intervalo de confianza 0,17, 0,25, sabemos que la fórmula del intervalo de confianza, como acabamos de ver, es la proporción menos el error, proporción más el error. Entonces necesitamos calcular para poder sacar lo que vale el valor crítico, z alfa medio, necesitamos calcular lo que vale la proporción y necesitamos calcular lo que vale también el error. Entonces, dos formas de hacerlo, os lo he puesto aquí, que era lo que hacíamos en las clases cuando trabajábamos con la media muestral. Una es decir, bueno, pues igual el extremo inferior del intervalo, que es 0,17, con la fórmula del extremo inferior del intervalo, proporción menos el error. Hacemos lo mismo con el extremo superior, 0,25, que es el extremo de la derecha, proporción más el error, que es el extremo de la derecha. Resolvéis este sistema usando reducción o sustitución, que sería lo más cómodo, y llegáis a que el error es 0,04 y que la proporción es 0,21. Y la segunda forma de hacerlo es con algo que ya os había comentado en alguno de los ejercicios, en las soluciones de la tarea 15, si no recuerdo mal, que justamente el error lo podéis calcular dividiendo la amplitud del intervalo entre 2. La amplitud del intervalo es lo que mide este intervalo, lo que mide es a 0,25, restarle 0,17, lo dividís entre 2 y llegáis a que el error también es 0,04. Y una vez que tengáis el error, pues nada, podéis sustituir aquí para sacar la proporción o bien tener en cuenta que justamente la proporción es el punto medio de este intervalo y el punto medio se saca sumando los dos extremos y dividiéndolo entre 2 y llegáis a 0,21. Así que esas son las dos opciones, conocido el intervalo de confianza para sacar lo que vale la proporción y el error, ¿vale? Cada uno que elija la que le resulte más sencilla. Como nos están pidiendo el nivel de confianza, tendremos que calcular primero el valor crítico y a partir de ahí llegaremos al nivel de confianza. Así que nada, en la fórmula del error, que era z alfa medios, la raíz de la proporción por 1 menos la proporción dividido entre n, despejamos el valor crítico. Para despejar entonces este z alfa medios, todo esto como está multiplicando pasa hacia el otro lado dividiendo y os queda el error entre toda esa raíz. Al sustituir error 0,04 entre toda la raíz llegáis a que el valor crítico es 0,98.
98. Aplicáis la definición de valor crítico, la que manejamos siempre para calcular un valor crítico que no nos venga dado en la tabla, que era que la probabilidad de que la variable z, que es una normal 0,1, sea menor o igual que z alfa medios, igual a 1 menos alfa partido por 2. Sustituimos entonces que z alfa medios nos dio 0,98 y nos queda que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,98 es 1 menos alfa medios. Este valor lo consultamos en la tabla de la normal 0,1 y llegamos a una probabilidad de 0,8365. Despejamos alfa con cuidado. Entonces lo que vamos a hacer es que alfa medios, como está restando, lo pasamos sumando, y 0,8365 que está sumando lo pasamos restando. Para despejar el 2, pues nada, lo único que nos queda es el 2 que está dividiendo, pasarlo multiplicando y llegamos a que alfa es 0,327. Si recordáis, el nivel de confianza es 1 menos alfa, es decir, 1 menos 0,327, y eso os daría 0,673. Multiplicándolo por 100 para llegar al nivel de confianza obtenemos un 67,3%. Así que nada, estas son las tres cosas que os pueden preguntar en un problema relativo a la proporción muestral, a cómo se distribuye la proporción muestral y el intervalo de confianza, o que calculéis probabilidades con la proporción, o que calculéis el error de confianza, o que saquéis el tamaño de la muestra, o que determinéis el nivel de confianza. Así que nada, os pongo dos problemas de BAU para que apliquéis lo visto en la clase de jueves y viernes, y bueno, con esto hemos acabado el temario y ya bueno, pues lo que quedaría, los que tienen que ir a EBAU, pues nada, que vayan estudiando y vayan haciendo exámenes de EBAU, ¿vale? Os iré escribiendo para ver cómo queréis que nos organicemos mejor y yo os pueda ayudar de la forma más eficaz posible, y los que tienen que hacer los exámenes de recuperación, el lunes les voy a facilitar ya las hojas de repaso que me van a tener que ir entregando. Muchas gracias, chicos, por haberme escuchado todos estos días y espero que os haya servido de ayuda. Mucho ánimo.